Mi hijo Miguel reservó una mesa en un restaurante carísimo para el Día del Padre. Pasé todo el día preparándome, y esa tarde el padre de mi nuera irrumpió en mi sala, vistiendo un traje completamente nuevo. «Estoy listo para nuestra cena», dijo con esa sonrisa que siempre me pareció falsa. Me miró de arriba abajo. «Papá, ¿pensaste que era para ti?» No discutí, pero a la medianoche el teléfono no dejaba de sonar. «Papá, bloquearon mi tarjeta. Necesito 665.000 pesos en efectivo, urgentemente». Después de mi respuesta, entró en pánico total. Pero déjame contarte desde el principio cómo llegamos a este momento. Déjame mostrarte cómo el Día del Padre se convirtió en el día que cambió todo para siempre. Era domingo por la tarde, 3:30 para ser exactos. Estaba frente al espejo de mi recámara, terminando de arreglarme. Había elegido un traje azul marino que compré especialmente para esta ocasión. Nada extravagante, nada exagerado, solo algo bonito, algo que me hiciera sentir especial por una vez. Me puse las mancuernillas que mi difunta esposa me regaló hace 30 años. Me eché un toque de colonia. Me peiné de manera sencilla. Cada detalle importaba porque Miguel me había dicho que me llevaría a un restaurante elegante, uno de esos lugares donde tienes que reservar con semanas de anticipación, llamado Quintonil. Pasé todo el día preparándome desde la mañana, cuando me di una ducha larga, y elegí ropa interior que no tuviera agujeros. Desde que saqué del closet ese traje que había comprado 3 semanas antes, pensando en este día. Desde que planché cada arruga con cuidado, queriendo que todo estuviera perfecto, porque mi hijo me había llamado, el mismo que casi nunca tenía tiempo para mí, el mismo que cancelaba las carnes asadas y olvidaba cumpleaños. Me había llamado personalmente para decirme que había hecho una reservación especial, que quería celebrar conmigo, que este año sería diferente. Y yo le creí. Dios mío, ¿cómo le creí? Me miré una última vez en el espejo. 67 años me devolvieron la mirada. Arrugas alrededor de los ojos, manchas en las manos. Pero estaba bien. Me veía como un padre que va a cenar con su hijo, como un hombre que todavía importa. Bajé las escaleras de mi casa con cuidado. Mis rodillas ya no son lo que eran, pero ese día ni siquiera sentía dolor. Estaba emocionado, nervioso, casi como un adolescente esperando su primera cita. El reloj marcaba las 4:10. Miguel había dicho que pasaría por mí a las 4. Así que me senté en la sala con las manos entrelazadas, esperando escuchar su carro en la entrada. La casa estaba en silencio. Ese silencio que se convirtió en mi compañero constante desde que mi esposa murió hace 5 años. Ese silencio que solo se rompe con el ruido de la televisión o con las llamadas esporádicas de Miguel pidiendo algo. Pero ese día, el silencio era diferente. Era un silencio lleno de expectativa, de esperanza, de la ilusión de que tal vez, tal vez, mi hijo recordó que yo existía. Escuché el motor de un carro. Mi corazón dio un salto. Me levanté, alisé mi traje, revisé si mi cartera tenía todo lo necesario, pero el carro pasó de largo. No era él. Me senté de nuevo, miré el reloj. 4:10, 4:15. Miguel siempre llegaba tarde. Eso no era nada nuevo. Me dije que no me preocupara, que el tráfico estaba pesado, que seguramente venía en camino. A las 4:30 escuché otro carro. Esta vez se detuvo frente a mi casa. Me levanté rápido, tomé mi cartera, caminé hacia la puerta, pero antes de poder abrirla, escuché voces afuera, risas. No era solo Miguel. Abrí la puerta y lo que vi me confundió completamente. Ahí estaba mi hijo, sí, alto, con su traje gris que le quedaba tan bien. Pero no estaba solo. A su lado, bajándose del asiento del copiloto,
estaba su esposa Sofía, y detrás de ellos, desde el asiento trasero, otra persona estaba bajándose. Don Ricardo Mendoza, el padre de Sofía, mi consuegro. Y no venía vestido casualmente. Don Ricardo vestía un traje negro impecable, con corbata de seda, zapatos brillantes, un reloj que resplandecía bajo el sol de la tarde. Venía vestido como si fuera a una gala de beneficencia, como si fuera a una boda de la realeza. Me quedé congelado en la puerta. Mi cerebro intentaba procesar lo que estaba viendo. Tal vez venían a recogerme, y luego dejarían a don Ricardo en algún lugar. Tal vez él tenía otro compromiso. Pero entonces don Ricardo caminó hacia mi entrada, con esa seguridad que siempre lo caracterizó. Esa forma de caminar de alguien que sabe que todos lo están mirando. Subió los 3 escalones de mi casa y me miró de arriba abajo. «Juan, qué traje tan bonito», dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Muy apropiado para quedarse en casa». No entendí. Miré a Miguel buscando una explicación. Él evitó mi mirada y siguió revisando su celular. Sofía se arreglaba el cabello como si nada estuviera pasando. Don Ricardo pasó junto a mí y entró a mi sala sin ser invitado. Se detuvo en el centro, mirando alrededor como inspeccionando. Giró sobre sus talones y me sonrió. «Estoy listo para nuestra cena», dijo mirando a Miguel, que acababa de entrar detrás de él. Fue en ese momento que el mundo se detuvo. Las palabras de don Ricardo resonaron en mi cabeza. «Nuestra cena». «Listo». Miguel finalmente levantó la vista del celular, me miró, y entonces sucedió. Sonrió. No era una sonrisa cálida. No era la sonrisa de un hijo. Era una media sonrisa, casi burlona, como si lo que estaba a punto de decirme le divirtiera. «Papá, ¿pensaste que era para ti?» Las palabras flotaron en el aire como humo, como veneno, como algo que una vez dicho no se puede deshacer. Me quedé mirándolo, a mi hijo, al bebé que cargué en brazos, al niño que crié solo después de que su madre se enfermó, al hombre que puse por encima de todo y de todos durante toda mi vida. Y él me miraba como si fuera un extraño, como si fuera ridículo que yo pensara que la cena del Día del Padre era para mí, para su papá. Don Ricardo soltó una risita. Sofía miró hacia un lado, incómoda, pero no dijo nada. «La reservación es para las 5:30, papá», continuó Miguel, guardando el celular en el bolsillo. «Y como sabes, solo hice reservación para 3 personas. Pensé que estaba claro». «¿Claro para quién?» No recordaba ninguna conversación donde me dijera que la cena no era para mí. Recordaba su llamada. Recordaba su voz diciéndome que había hecho una reservación especial. Recordaba preguntarle a qué hora pasaría por mí y él diciendo alrededor de las 4. Pero ahora estaba parado en mi sala con el suegro de gala, diciéndome que yo había malentendido, que había asumido, que había pensado cosas que no eran. No dije nada. Literalmente no pude. Las palabras estaban atoradas en algún lugar entre el pecho y la garganta, entre el dolor y la incredulidad. «Bueno, mejor nos vamos», dijo don Ricardo caminando hacia la puerta. «No quiero que perdamos la reservación. Ya sabes cómo son estos lugares, Miguel. Si llegas tarde, le dan la mesa a otro». Sí, vámonos», respondió mi hijo ofreciéndole el brazo al suegro como un caballero, como el hijo perfecto, como el yerno ideal. Sofía salió detrás sin mirarme. Los 3 bajaron los escalones. Los 3 se subieron al carro. Los 3 se fueron. Y yo me quedé parado en la puerta de mi propia casa, con mi traje azul marino, con mi reloj, con mi cartera en la mano, viendo cómo el carro de mi hijo se alejaba por la calle, viendo cómo me dejaban solo en el Día del Padre. Cerré la puerta lentamente,
No la azoté, no grité, no hice ninguno de esos gestos dramáticos que ves en las películas. Simplemente la cerré y me quedé ahí en el recibidor de mi casa, sin saber muy bien qué hacer. El silencio regresó, pero ahora era diferente. Ya no era ese silencio lleno de esperanza. Era un silencio vacío, pesado, como si alguien hubiera apagado todas las luces de repente y yo estuviera intentando encontrar el camino en la oscuridad. Me quité los zapatos, subí las escaleras lentamente, entré a mi cuarto y me senté en la orilla de la cama, sin quitarme el traje todavía. Solo me senté ahí, mirando a la pared, tratando de entender qué diablos había pasado exactamente. Déjame contarte cómo eran mis días antes de eso, antes de que mi hijo me quitara el último pedazo de ilusión que me quedaba. Porque para entender lo que pasó ese día, necesitas saber cómo era mi vida. Necesitas ver lo que yo veía cada mañana al despertar. Me despierto todos los días a las 6 de la mañana, no porque tenga que ir a trabajar, no porque alguien me esté esperando. Me despierto porque mi cuerpo ya no sabe dormir, porque después de 40 años levantándome temprano para preparar el desayuno para mi esposa y mi hijo, mi cuerpo ya no conoce otra rutina. Me pongo la bata, bajo a la cocina, preparo café solo para mí. Una taza, no dos. No hay nadie más. Me siento en la mesa de la cocina donde solíamos desayunar los tres, donde Miguel hacía su tarea mientras yo cocinaba, donde mi esposa leía el periódico y me contaba las noticias. Ahora esa mesa es demasiado grande para una sola persona. Bebo mi café en silencio. A veces enciendo la televisión solo para escuchar voces, para que la casa no se sienta tan muerta. Veo programas de cocina, noticias, lo que sea que esté prendido, realmente no importa. Solo necesito ruido. Luego lavo mi taza de café, una sola taza, y empiezo a limpiar una casa que ya está limpia. Porque, ¿qué más voy a hacer? Aspiro alfombras que no tienen polvo, limpio muebles que nadie toca, doblo toallas que solo yo uso. A las 10 de la mañana ya terminé todas mis tareas y el día apenas comenzó. Faltan 8 horas hasta que sea apropiado preparar la cena. 8 horas de nada. A veces salgo al jardín, riego las plantas que mi esposa sembró antes de morir, arranco la maleza, me siento en la banca que ella instaló para que pudiéramos disfrutar el sol. Pero el sol ya no parece el mismo cuando se toma solo. Otras veces voy al supermercado. Camino los pasillos lentamente, muy lentamente porque no tengo prisa, porque nadie me está esperando en casa. Compro cosas que no necesito solo para tener una razón de haber salido. Una bolsa de bisteces, pan fresco, jabón aunque todavía tenga 3 en casa. Las cajeras me conocen. Don Juan, ¿cómo está hoy? Bien, siempre digo, bien. Porque, ¿qué más voy a decir? ¿Que estoy solo? ¿Que mi hijo no llama? ¿Que a veces paso días enteros sin hablar con nadie? Regreso a casa cargando mis bolsas, guardo todo y sigo esperando. Esperando que el teléfono suene. Esperando que Miguel diga que va a visitarme, que va a venir a comer, que necesita algo, cualquier cosa, cualquier excusa para verlo. Pero el teléfono casi nunca suena. Y cuando suena, casi nunca es él. Son llamadas del banco ofreciendo tarjetas de crédito. Son grabaciones automáticas vendiendo seguros. Son números equivocados. Bueno, ¿está Mariana? No, aquí no vive ninguna Mariana. Perdón, dicen y cuelgan. Y yo me quedo con el teléfono en la mano, deseando que hubiera sido mi hijo, deseando escuchar su voz diciendo, «Papá, ¿cómo estás?» Los miércoles voy al mercado de San Juan en el barrio. Camino entre los puestos de frutas y verduras. Saludo a los señores que venden ahí desde hace años. Compramos en los mismos lugares. Hablamos del clima, del precio de los jitomates,
de cómo todo está más caro cada día. Ellos también están solos, viudos, divorciados, hombres cuyos hijos crecieron y se fueron. Nos reconocemos entre nosotros sin necesidad de decir nada. Sabemos lo que es despertar en una casa vacía. Sabemos lo que es cocinar para uno. Sabemos cómo duele. Los viernes limpio más a fondo. Lavo cortinas, sacudo lugares donde no hay polvo. Reorganizo alacenas que ya están organizadas. Me mantengo ocupado porque, si me detengo, si me siento sin hacer nada, los pensamientos vienen y los pensamientos duelen. Pienso en mi esposa, en cómo era la vida cuando ella estaba aquí, en cómo la casa parecía llena, cómo siempre había alguien con quien hablar, alguien que preguntaba cómo estuvo mi día, alguien que notaba si estaba triste. Pienso en Miguel cuando era niño, cómo corría por esta casa, cómo me abrazaba cuando llegaba de la escuela. «Papá, papá, mira lo que hice». Y yo dejaba todo para mirarlo, para escucharlo, para hacerle saber que era lo más importante en mi mundo. ¿Cuándo cambió? ¿En qué momento dejé de ser importante para él? Tal vez fue cuando conoció a Sofía. Tal vez fue cuando se casó y formó su propia familia. Tal vez fue gradual, tan lento que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más espaciadas, los cumpleaños olvidados, las promesas rotas. Todo poco a poco, como el agua que gotea y eventualmente hace un agujero en la piedra. Pero yo seguí esperando, seguí creyendo que las cosas mejorarían, que mi hijo recordaría que yo existía, que se daría cuenta de que su padre estaba esperándolo, siempre esperándolo. Porque eso es lo que hacen los padres, ¿no? Esperamos, perdonamos, justificamos. Está ocupado, me decía. Tiene su trabajo, su esposa, su vida. Es normal. Los hijos crecen, se van. Tiene que ser así. Pero hay una diferencia entre un hijo que crece y se va y un hijo que te hace invisible. Hay una diferencia entre tener su propia vida y tratarte como si ya no importaras. Y yo empecé a sentir esa diferencia cada día, en cada llamada que no llegaba, en cada promesa que no cumplía, en cada vez que yo iniciaba la conversación, porque sabía que si no lo hacía, él no llamaría. «Bueno, mijo, ¿cómo estás?» «Ocupado, papá. Te llamo luego». Y el luego nunca llegaba. «¿Vienes a la carne asada el domingo?» «No puedo, papá. Tenemos planes». «¿Qué planes?» «Solo planes, papá. Te cuento luego». Y nunca me contaba. «¿Recibiste mi mensaje de cumpleaños?» «Ah, sí, papá. Gracias. Perdón que no llamé. El trabajo estuvo pesado». Y yo me quedaba con las palabras en la boca, con la carne que había comprado, esperando que tal vez, solo tal vez, llegaría. Me acostumbré a celebrar solo. Mi cumpleaños, Navidad, el 16 de septiembre. Prendía la televisión para ver los fuegos artificiales desde mi sala. Brindaba con un vaso de tequila. «Feliz cumpleaños, Juan», me decía a mí mismo. Y seguía esperando que el próximo año fuera diferente, que el próximo año Miguel se acordara, que el próximo año quisiera pasar tiempo conmigo. Pero los años pasaban y nada cambiaba. Ah, sí cambiaba. Cambiaba para peor, porque ahora cuando llamaba, era solo cuando necesitaba algo. «Papá, ¿puedes cuidar al perro este fin de semana?» «Papá, ¿tienes esa receta de tu mole?» «Papá, ¿me puedes transferir 85.000 pesos? Solo hasta el día 15». Y yo siempre decía que sí, siempre, porque era la única forma en que me necesitaba, la única manera de ser parte de su vida, aunque fuera solo como alguien útil, como alguien que resuelve problemas, como alguien que da sin esperar recibir, excepto que yo sí esperaba. Esperaba que un día me viera, que me valorara, que se diera cuenta de todo lo que hice por él, de todo
lo que siempre había hecho. Crié a Miguel casi solo en los últimos años de la enfermedad de mi esposa. Trabajaba medio tiempo en una ferretería para ayudar con los gastos. Llegaba corriendo del trabajo para llevar a Miguel al entrenamiento de fútbol, para ayudarlo con la tarea, para preparar la cena, para cuidar a mi esposa, que cada día estaba más débil. No dormía, casi no comía. Vivía en automático porque tenía que mantener todo funcionando. Tenía que ser fuerte por los dos, por mi hijo y por mi esposa. Cuando mi esposa murió, Miguel tenía 17 años. Le prometí que nada le iba a faltar, que íbamos a salir adelante. Y lo cumplí. Trabajé doble. Me sacrifiqué. Me olvidé de mí para que él pudiera estudiar, para que tuviera una carrera, para que tuviera un futuro mejor que el mío. Y lo logró. Se graduó, consiguió un buen trabajo, conoció a Sofía, se casó, tiene una casa bonita, un carro nuevo, ropa cara, viajes. Pero en algún punto de ese camino olvidó quién lo ayudó a llegar ahí. Olvidó las noches que planché uniformes ajenos para pagar su escuela. Olvidó las veces que comí frijoles toda la semana para que él comiera carne. O tal vez no olvidó. Tal vez simplemente no le importó. El desprecio no vino de repente. Vino poco a poco, como una enfermedad silenciosa que avanza sin que te des cuenta hasta que ya está muy adentro. Al principio fueron cosas pequeñas, tan pequeñas que yo mismo las justificaba. Me decía que estaba exagerando, que era normal que los hijos sean así cuando crecen. La primera vez que Miguel canceló una carne asada conmigo fue 3 meses después de casarse. Habíamos quedado de vernos un sábado. Yo llevaba cocinando desde temprano. Hice su platillo favorito, ese mole que le encantaba desde niño. Puse la mesa bonita, saqué los platos buenos, esos que solo uso en ocasiones especiales. A las 2 de la tarde recibí su mensaje. «Perdón, papá, surgió algo. Mejor lo dejamos para otro día». Me quedé mirando la comida en la estufa. Todo ese trabajo, todo ese amor puesto en cada ingrediente, para nada. Guardé todo en el refrigerador, comí solo. El mole sabía diferente. Sabía a decepción. «Otro día», me dije, «habrá otro día». Pero otro día no llegó pronto. Pasaron 2 semanas, 3, un mes. No quería presionarlo. No quería ser ese papá molesto. Ese papá que no entiende que los hijos tienen sus vidas. Finalmente llamé. «Mijo, ¿cuándo vienes a comer? Tengo tu mole guardado en el congelador». «Ay, papá, ahorita está complicado. El trabajo está pesado. Sofía tiene cosas que hacer. A ver». Esas 2 palabras se convirtieron en su respuesta para todo. «¿Vienes en mi cumpleaños?» «A ver, papá». «¿Nos vemos el domingo?» «A ver, papá». «¿Me puedes llamar cuando tengas tiempo?» «A ver, papá». Y yo seguía esperando, seguía cocinando por si acaso, seguía limpiando la casa por si acaso decidía visitarme, seguía comprando su cerveza favorita y guardándola en el refrigerador por si acaso. Pero los por si acaso nunca se materializaban. Cuando venía era siempre rápido, muy rápido. Llegaba con prisa, con el carro prendido, con Sofía esperando afuera. «Hola, papá. Solo vine a dejar estos papeles. ¿Los puedes guardar? Es que en la casa no tenemos espacio». Y yo guardaba sus cajas, sus documentos viejos, sus cosas que ya no quería pero tampoco quería tirar. Mi casa se convirtió en su bodega, el lugar donde dejaba lo que ya no le servía, incluyéndome a mí. Hubo una tarde cuando necesitaba ayuda para cambiar un foco en el techo. Estaba muy alto. No alcanzaba ni con la escalera. Llamé a Miguel. «Mijo, ¿puedes venir a ayudarme con un foco? No tardo nada». «No puedo, papá. Voy manejando. Te llamo al rato».
No llamó ese día, ni al siguiente. El foco estuvo fundido 2 semanas, hasta que le pedí ayuda al hijo del vecino, un muchacho de 20 años que no me conocía, pero que tuvo más consideración que mi propio hijo. Le pagué 200 pesos por 5 minutos de trabajo. Él no quería aceptar, pero insistí. Al menos alguien merecía una recompensa por ayudarme. Cuando le conté a Miguel días después, su respuesta fue simple. «Ah, qué bueno, papá. Bien hecho». Ni un perdón, ni un «debí haber ido». Nada. Como si fuera lo más normal del mundo que su padre de 67 años tuviera que pagarle a un extraño porque él no tuvo tiempo. Pero lo que más dolía no eran las cancelaciones, no las visitas rápidas, no los olvidos. Lo que más dolía era ver cómo sí tenía tiempo para otros. Porque Miguel visitaba a don Ricardo Mendoza todos los domingos sin falta. Llegaba a casa del suegro con cervezas, con vino, con regalos. Se quedaba horas, comían juntos, platicaban, se reían. Lo sé porque una vez pasé frente a la casa de don Ricardo un domingo por la tarde. No fue a propósito. Venía de regreso del mercado y ahí estaba el carro de Miguel estacionado enfrente, con Sofía sentada en el jardín, con Miguel ayudándole a don Ricardo a arreglar la parrilla. Me quedé parado en la esquina, escondido detrás de un árbol, mirándolos, viéndolo hacer todo lo que ya no hacía conmigo. Sonreír, platicar, estar presente. Seguí caminando antes de que me vieran. No quería que supieran que los había visto. No quería parecer el papá celoso, el papá patético que espía al hijo. Pero esa imagen se quedó grabada. Miguel arreglando la parrilla de don Ricardo. Miguel que no tuvo tiempo de cambiar mi foco, que no tuvo tiempo de hacer carne asada conmigo, que siempre estaba ocupado. Excepto que no estaba ocupado, solo estaba ocupado para mí. Las celebraciones eran peor. Navidad, Año Nuevo, Día del Padre. Siempre tenía planes, siempre con la familia de Sofía. «Vamos a casa de don Ricardo, papá. Es que don Ricardo ya compró todo, no podemos cancelar». Y yo quería preguntar, ¿no soy familia? ¿No cuento? Pero nunca pregunté. Solo decía, «Está bien, mijo, diviértete». Y colgaba antes de que me escuchara la voz quebrarse. Pasaba las fiestas solo. Compraba una cena congelada para uno, calentaba en el microondas, comía frente a la televisión viendo películas navideñas, donde las familias estaban juntas, donde los padres no pasaban las fiestas solos, y lloraba. Dios, cómo lloraba con el plato en el regazo, con las luces del árbol, que ya ni siquiera ponía para qué, con el teléfono en la mano, esperando que tal vez, solo tal vez, Miguel llamara para desearme feliz Día del Padre. A veces llamaba a las 11 de la noche, cuando ya estaba en su casa, cuando ya había cenado con todos menos conmigo. «Hola, papá, feliz Día del Padre, ¿cómo te fue?» «Bien, mijo, tranquilo». «Qué bueno. Bueno, te dejo. Mañana tengo que madrugar. Cuídate». «Igualmente, mijo». Y colgaba. Y yo me quedaba con esas migajas de atención, con esos 30 segundos de conversación, con ese feliz Día del Padre, dicho deprisa, por obligación, como algo que tenía que hacer para no sentirse culpable. Mi cumpleaños 67 fue particularmente doloroso. Miguel no vino, no llamó, no mandó mensaje, nada. Esperé todo el día. Revisaba mi teléfono cada 5 minutos. Tal vez se le olvidó en la mañana, pero se acordaría más tarde. Tal vez estaba planeando una sorpresa. Tal vez llegaría de repente con un pastel. Pero no llegó. El día terminó. Medianoche. 67 años. Solo. Al día siguiente le escribí. «Mijo, ayer fue mi cumpleaños». La respuesta llegó 4 horas después. «Ay, papá, perdón. Se me olvidó completamente. Ya sabes cómo es el trabajo. Feliz cumpleaños atrasado. Te lo compenso pronto». Nunca lo compensó. Nunca hubo un
pronto. Pero 2 semanas después vi en sus redes sociales las fotos de la celebración que le habían hecho a don Ricardo por su cumpleaños. Miguel había ido. Había llevado un pastel enorme. Había decoraciones. Había globos. Había fiesta. Y ahí estaba mi hijo sonriendo, abrazando al suegro, cantándole las mañanitas, siendo el yerno perfecto. Cerré mi teléfono, me senté en la cama, y algo dentro de mí se rompió un poco más. Empecé a entender que no era que Miguel no tuviera tiempo, no era que estuviera demasiado ocupado, era que había decidido invertir su tiempo en otro lado, en otra familia, en otro padre, y yo me había convertido en la opción de respaldo, la persona a la que llamaba solo cuando necesitaba algo, dinero, un favor, un lugar para guardar cosas. ¿Me puedes prestar 85.000 pesos, papá? Es que se complicó este mes con los pagos. Y transfería sin preguntar, sin pedirle que devolviera, porque sabía que no lo haría, porque sabía que ese era el precio de mantener algún tipo de contacto con él. ¿Puedes guardar unas cajas, papá? Es que vamos a remodelar y necesitamos espacio. Y habría espacio. Movía mis cosas, guardaba las suyas, convertía mi cochera en su bodega personal. ¿Puedes hacer ese mole que haces, papá? Es que Sofía va a tener una reunión y quiere llevar. Y cocinaba. Me levantaba temprano, compraba los ingredientes, pasaba horas en la cocina, empacaba todo bonito, llevaba a su casa y ni siquiera me invitaban a quedarme. Gracias, papá. Después te deposito lo de los ingredientes. No lo hacía, pero yo nunca reclamaba porque reclamar significaba alejarlo más. Significaba ser el papá problema, el papá que no entiende, el papá amargado. Y yo no quería ser ese papá. Quería ser el papá que él quisiera visitar, el papá con el que quisiera pasar tiempo. No por obligación, no por necesidad, sino porque de verdad le importaba. Pero cada día quedaba más claro que eso no iba a pasar. Fue 3 semanas antes del Día del Padre cuando todo cambió, o al menos cuando pensé que había cambiado. Era un martes por la tarde. Estaba en la cocina preparando mi cena. Solo para mí, como siempre. Arroz, un bistec a la plancha, nada especial. Cuando cocinas solo para una persona, dejas de esforzarte. Ya no tiene sentido. El teléfono sonó. Miré la pantalla. Miguel. Mi corazón dio ese salto tonto que siempre daba cuando veía su nombre. Ese salto de esperanza, de ilusión, de tal vez esta vez es diferente. Bueno, papá, ¿cómo estás? Algo en su voz sonaba diferente. Más cálida, más presente, como cuando era niño y llegaba feliz de la escuela. Bien, mijo. ¿Y tú? ¿Todo bien? Sí, papá. Todo bien. Mira, te llamaba para decirte algo. Me senté en una silla de la cocina. Mi mano temblaba un poco sosteniendo el teléfono. No sé por qué. Tal vez porque hacía tanto que no llamaba solo para platicar. Solo para decirme algo que no fuera pedirme un favor. ¿Qué pasó, mijo? Pues, ya sabes que viene el Día del Padre, ¿no? Sí, claro que sabía. Llevaba esperando con una mezcla de esperanza y miedo, esperando que tal vez este año fuera diferente, temiendo que fuera lo mismo que todos los años anteriores. Pues solo te llamaba, papá, para decirte que quiero hacer algo especial este año. Hice una reservación en un restaurante muy bonito, de esos lugares elegantes donde tienes que reservar con anticipación. Me quedé callado. No me atrevía a interrumpir. No me atrevía ni siquiera a respirar muy fuerte, porque si era lo que pensaba, si finalmente mi hijo me estaba invitando a celebrar con él, no quería arruinarlo. ¿Sí, papá? ¿Me estás escuchando? Sí, mijo, te escucho. Pues eso. Hice la reservación para el domingo. El restaurante se llama Quintonil. Es francés, muy elegante.
Tienen un menú especial para ese día. Quintonil. Yo conocía ese lugar. Pasaba frente a él a veces cuando iba a la ciudad. Tenía ventanas grandes, manteles blancos, gente bien vestida entrando y saliendo. Era el tipo de lugar en el que nunca había entrado. Demasiado caro, demasiado elegante para alguien como yo. Qué bien, mijo. Sí, papá. Y pues te quería avisar con tiempo para que te prepares, ¿sabes? Para que te arregles y todo. Me estaba diciendo que me preparara, que me arreglara. Esto era real. Esto estaba pasando. Mi hijo me estaba invitando a cenar a un lugar bonito en el Día del Padre. Claro que sí, mijo. ¿A qué hora sería? Paso por ti como a las 4. Ya sabes que en Polanco siempre es un lío estacionarse, aunque sea domingo. A las 4, el domingo, a mi casa, vendría por mí. Perfecto, mijo. Te estaré esperando. Hablamos, papá. Nos vemos entonces. Cuídate, mijo. Y gracias. De verdad. No hay problema, papá. Nos vemos el domingo. Colgó. Me quedé sentado con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra, repitiendo la conversación en mi cabeza, asegurándome de haber escuchado bien, de que no había malentendido nada. Mi hijo me había invitado a cenar a un restaurante elegante en el Día del Padre. Después de años de olvidos, de promesas rotas, de celebraciones solo. Finalmente se había acordado de mí. Me levanté de la silla, apagué la estufa. Ya no tenía hambre. Estaba demasiado emocionado para comer. Subí a mi cuarto, abrí el closet, empecé a revisar mi ropa. ¿Qué me iba a poner? Nada de lo que tenía era apropiado para un lugar como Quintonil. Mis trajes eran viejos, pasados de moda. Ropa que había comprado hace años cuando todavía salía, cuando todavía había ocasiones para vestirse bien. Tenía que comprar algo nuevo, algo bonito, algo que hiciera que mi hijo se sintiera orgulloso de estar conmigo. Al día siguiente fui a Plaza Universidad. Hacía meses que no iba, tal vez un año. No tenía razón para ir, no tenía a dónde salir. Pero ahora sí, ahora tenía la cena más importante de mi vida. Entré a varias tiendas, revisé trajes, me probé algunos. Me veía extraño en el espejo, como si no me reconociera, como si ese hombre con traje nuevo no pudiera ser yo. Un vendedor se acercó. ¿Le puedo ayudar en algo, señor? Busco un traje para una cena. Algo elegante, pero no mucho. ¿Qué tipo de ocasión? Es para el Día del Padre. Mi hijo me va a llevar a cenar. El vendedor sonrió. Qué bonito. Venga, le voy a enseñar unos modelos que le pueden gustar. Me llevó a una sección con trajes más formales. Tocó las telas, sacó ganchos. Este le quedaría muy bien. Es azul marino, muy elegante, y ese tono favorece mucho. Me probé el traje azul marino. Me quedaba bien. No estaba muy apretado, no estaba muy suelto. Era perfecto. Me veía como un caballero que va a una cena elegante con su hijo. Me veía como un papá que importa. Me lo llevo. Excelente elección, señor. ¿Necesita zapatos? Una cartera. Terminé comprando también zapatos negros de suela cómoda, un cinturón de piel nuevo, un pañuelo, por si hacía frío en el restaurante. Gasté 12.000 pesos. Era mucho dinero, más de lo que había gastado en mí en años, pero valía la pena. Esta noche valía cada centavo. Los días siguientes los pasé preparándome mentalmente, pensando qué le iba a decir a Miguel durante la cena, cómo íbamos a recuperar todo ese tiempo perdido, cómo tal vez esto era el principio de algo nuevo, de una relación diferente. Le conté a mi vecino don Esteban. Era uno de los pocos con los que todavía hablaba. Un señor de mi edad que también vivía solo, que también tenía hijos que visitaban poco. Don Esteban,
Mi hijo me va a llevar a cenar el domingo a un restaurante muy elegante. Órale, don Juan, qué bueno. Me da gusto por usted. Ya era hora de que ese muchacho se acordara de su padre. Sí, don Esteban, siento que las cosas van a cambiar. Siento que finalmente entendió que yo también necesito atención, que yo también existo. Ojalá que sí, don Juan. Usted se lo merece, y mucho más después de todo lo que hizo por él. Sus palabras me llenaron de esperanza. Sí, me lo merecía. Me merecía que mi hijo me viera, que me valorara, que pasara tiempo conmigo. El sábado limpié la casa de arriba abajo, aunque no era necesario. Ya estaba limpia, pero necesitaba hacer algo. Necesitaba quemar esa energía nerviosa que tenía adentro. Me lavé el cabello, me hice un tratamiento que compré especialmente, me recorté la barba, me rasuré. Cada detalle importaba. Quería estar guapo. Quería que Miguel viera que me había esforzado, que para mí esto era importante. El domingo desperté temprano. A las 6 de la mañana ya estaba despierto, aunque no tenía que arreglarme hasta la tarde. Desayuné poco. Estaba demasiado nervioso. Mi estómago estaba revuelto de emoción. Pasé la mañana viendo televisión sin realmente prestar atención. Miraba el reloj cada 5 minutos. El tiempo pasaba tan lento, tan terriblemente lento. A las 2 de la tarde empecé a arreglarme. Me bañé despacio, me puse loción en todo el cuerpo, me sequé el pelo con cuidado, me puse el traje nuevo, los zapatos nuevos, el reloj. Me eché colonia ligera. No quería verme exagerado. Solo quería estar guapo, como un padre que sale con su hijo. Me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi. Me veía como alguien que vale, como alguien que merece ser llevado a un lugar bonito. Bajé a la sala, me senté con la cartera en el regazo. Eran las 3:30. Media hora faltaba. Media hora para que mi hijo llegara. Media hora para que comenzara esta nueva etapa. Esperé mirando por la ventana, escuchando cada carro que pasaba, preguntándome si ya venía, si estaba cerca. A las 4:10 empecé a escuchar mi corazón latir más rápido. Ya casi llega. Y entonces escuché el motor, el carro deteniéndose frente a mi casa. Me levanté, tomé mi cartera, respiré hondo. Esto finalmente estaba pasando. Caminé hacia la puerta, puse la mano en la manija, sonreí, abrí. Y ahí fue cuando mi mundo se derrumbó. Porque no era solo Miguel quien estaba ahí. Era Miguel con Sofía y con don Ricardo. Y don Ricardo venía vestido como si fuera a un baile presidencial. Su traje era un smoking negro impecable, de corte italiano. Llevaba un pañuelo de seda en el bolsillo, zapatos de charol brillantes. Su cabello estaba perfectamente peinado, afeitado al ras. Y yo me quedé parado en la puerta, con mi traje azul marino de la plaza, con mis zapatos de vestir, con mi pañuelo en la mano, viéndome exactamente como lo que era. Un padre que se había esforzado, un padre que había creído. Don Ricardo subió los escalones de mi entrada como si fuera una pasarela, con esa confianza que solo tienen las personas que nunca dudaron de su lugar en el mundo. Me miró de arriba abajo y sonrió. «Juan, qué traje tan bonito, muy apropiado para quedarse en casa». Las palabras me golpearon como piedras. Quedarse en casa. ¿Por qué me iba a quedar en casa? Yo iba a la cena. Miguel me había invitado, me había dicho que me preparara, que me arreglara. Miré a mi hijo buscando una explicación, alguna señal de que esto era un malentendido, de que don Ricardo se había confundido, de que obviamente yo también iba. Pero Miguel no me miraba. Tenía los ojos fijos en el celular, como si lo que estuviera pasando en esa pantalla
fuera más importante que su padre, parado en la puerta esperando ir a cenar con él. Don Ricardo pasó junto a mí y entró a mi sala sin permiso, como si fuera su casa, como si tuviera todo el derecho. Se detuvo en el centro, giró, miró alrededor, evaluando, juzgando, encontrando todo insuficiente. Sofía entró detrás. Al menos tuvo la decencia de verse incómoda. Me dio una sonrisa rápida, débil. Esa sonrisa que das cuando sabes que algo está mal, pero no tienes el valor de decirlo. Miguel fue el último en entrar. Finalmente guardó el celular. Finalmente me miró. Y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. O tal vez siempre había estado ahí y yo no había querido verlo. Indiferencia, completa y total indiferencia. Don Ricardo se giró hacia él. «Miguel, estoy listo. No quiero que lleguemos tarde. Ya sabes cómo son estos lugares. Si llegas tarde, pierden la reservación». «Nuestra cena», dijo. «Nuestra cena», como si fuera algo que habían planeado juntos, como si él fuera el invitado especial, como si yo no existiera. Y entonces Miguel habló. Y con esas palabras destruyó lo último que me quedaba. «Papá, ¿pensaste que era para ti?» El aire se me fue de los pulmones. Las palabras flotaron en el espacio entre nosotros, tan reales, tan crueles, tan definitivas. «¿Qué?» Fue lo único que logré decir. Un susurro, una pregunta cuya respuesta ya conocía, pero mi cerebro se negaba a aceptar. Miguel suspiró, como si yo fuera un niño tonto que no entiende las cosas más simples, como si tuviera que explicarle algo obvio a alguien muy lento. «La reservación, papá, es para 3 personas. Sofía, don Ricardo y yo». Pensé que estaba claro cuando hablamos. ¿Claro? ¿Cuándo había estado claro? Revisé nuestra conversación en mi cabeza, cada palabra, cada frase. Hice una reservación para el Día del Padre. Quiero que te prepares. Paso por ti a las 4. ¿En qué parte de esa conversación había estado claro que yo no estaba invitado? ¿En qué parte me había dicho que la cena era para el suegro y no para su papá? Pero dijiste que pasarías por mí, que me preparara. Sí, papá. Vine a recogerte porque necesito que me guardes unas cajas que traigo en la cajuela. Y te dije que te prepararas porque pensé que tal vez saldrías, no sé, con tus amigos o algo. ¿Mis amigos? ¿Qué amigos? Las pocas personas con las que hablaba estaban en la misma situación que yo, solos, olvidados, esperando migajas de atención de los hijos. Don Ricardo soltó una risita. No fue fuerte, no fue exagerada. Fue una pequeña risa delicada, pero cargada de veneno, cargada de victoria. «Ay, Juan, ¿de verdad pensaste que la cena era para ti? Pero si Miguel me invitó hace semanas. Estuvimos planeando esto juntos. Hasta me ayudó a escoger este traje. ¿Verdad, Miguel?» Miguel asintió. «Sí, fuimos a 3 tiendas hasta encontrar el perfecto». Habían ido de compras juntos. Mi hijo había llevado al suegro a comprar un traje para una cena del Día del Padre. Una cena para la cual llevó a otro padre, no al suyo. Yo seguía parado en la misma posición, con mi cartera en la mano, con mi traje nuevo, con mi ilusión hecha pedazos a mis pies. Sofía finalmente habló. Su voz era suave, casi disculpándose, pero no lo suficiente para hacer algo al respecto. «Suegrito, es que papá insistió mucho. Ya sabe cómo es. Y pues, Miguel quería hacer algo especial por él. ¿Entiende, verdad?» No, no entendía. No entendía cómo mi hijo podía hacer algo especial por otro padre en el Día del Padre. No entendía cómo podía verme parado ahí vestido, esperando, y no sentir absolutamente nada. Miguel miró el reloj. «Ya son las 4:45. Tenemos que irnos. ¿Dónde están las llaves de tu cochera, papá? Voy a meter las cajas rápido». Le di las llaves. No sé por qué. Tal vez porque mi cuerpo estaba en automático. Tal vez
porque todavía no había procesado completamente lo que estaba pasando. Salió a la cochera. Lo escuché abrir la cajuela, arrastrar cajas, meterlas en mi cochera como si nada, como si no me acabara de destruir. Don Ricardo se ajustó el nudo de la corbata y el saco. Se miró en el reflejo del vidrio de un cuadro que tengo en la sala. Se arregló un mechón de cabello, satisfecho consigo mismo, satisfecho con su lugar en la vida de mi hijo. «Sabes, Juan, deberías buscar actividades, algo que hacer. Es triste ver a un hombre de tu edad tan solo, tan dependiente del hijo. Hay grupos, clubes, cosas para personas mayores. Personas mayores, como si él no tuviera mi edad, como si fuera joven, como si mi soledad fuera un defecto mío y no el resultado de su abandono». Sofía me tocó el brazo. Fue un gesto rápido, incómodo. «Suegrito, no se sienta mal. Otro día venimos a visitarlo. Sí, cuando tengamos tiempo. Cuando tengamos tiempo». Esas palabras otra vez. Ese luego que nunca llegaba. Miguel regresó de la cochera. Se sacudió las manos. «Listo, papá. Ya están guardadas. Son unas cajas con libros viejos y algunas cosas de Sofía. No estorban, ¿verdad?» No estorban. Nada estorbaba. Ni sus cajas, ni las promesas rotas, ni su indiferencia. Todo tenía espacio en mi casa, en mi vida, en mi corazón, que se negaba a cerrarle la puerta. «Bueno, vámonos. La reservación es a las 5:30, y con el tráfico vamos justos». Los tres se dirigieron a la puerta. Don Ricardo adelante, Sofía en medio, Miguel cerrando. Como una familia en la que yo no tenía lugar. Miguel se detuvo en el umbral, volteó a verme. «Papá, una cosa más. El lunes vienen a arreglar la tubería de tu baño. Di tu número. Te van a llamar para confirmar la hora. Es que me dijiste que tenías una fuga, ¿recuerdas?» Sí. Había mencionado la fuga hace 2 meses en una de nuestras conversaciones de 30 segundos. Y ahora la estaba resolviendo, mandando a alguien, pagando, probablemente haciendo lo mínimo indispensable para no sentirse el hijo que realmente era. «Gracias, mijo». «No hay problema, papá. Nos vemos». Y se fueron. Bajaron los escalones, caminaron al carro. Miguel le abrió la puerta trasera a don Ricardo como un caballero, como el hijo perfecto, como el yerno ideal. Sofía entró adelante. Miguel dio la vuelta y entró al asiento del conductor. El motor arrancó. Las puertas se cerraron. El carro se alejó. Y yo me quedé parado en la puerta de mi casa, con mi traje azul marino, con mis zapatos nuevos, con mi cartera en la mano, viendo cómo se alejaban, viendo cómo me dejaban solo en el Día del Padre. La calle estaba vacía. El sol empezaba a ponerse. Hacía un poco de frío, pero no lo sentía. No sentía nada. O sentía demasiado. No sabía cuál de las dos. Escuché a don Esteban salir de su casa. «Don Juan, ya se fueron. Pensé que iba con ellos». Me giré a verlo, y él vio mi cara, vio mis ojos, vio todo lo que estaba sintiendo, sin que yo necesitara decir una palabra. «Ay, don Juan, pase, vamos adentro». Me tomó del brazo, me guió hacia adentro de mi casa, cerró la puerta, me llevó a la sala, me sentó en el sillón, se sentó a mi lado. Y ahí finalmente vinieron las lágrimas. No fueron lágrimas silenciosas, fueron sollozos profundos, dolorosos, como si todo lo que había guardado durante años estuviera saliendo de repente. Don Esteban no dijo nada, solo me abrazó, me dejó llorar en su hombro, me dejó sacar todo ese dolor, esa humillación, esa tristeza tan grande que no cabía dentro de mí. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Tal vez 20 minutos, tal vez 1 hora. El tiempo ya no importaba. Cuando finalmente me calmé, cuando ya no me quedaban más lágrimas, don Esteban habló. «Don Juan,
Esto no está bien. Lo que su hijo le hizo no está bien. Usted no se merece esto. Lo sé, don Esteban, lo sé. ¿Y qué va a hacer? No sabía en ese momento. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que algo dentro de mí había cambiado. Algo se había roto. O tal vez algo había despertado. No sé, don Esteban, pero algo tiene que cambiar. Esto no puede seguir así. Él asintió, me dio un pañuelo. Me limpié la cara, me quité los zapatos, me aflojé el cabello, me quité las mancuernillas. Don Esteban se quedó conmigo hasta que oscureció, hasta que estuvo seguro de que yo estaba bien, o al menos lo suficientemente bien como para quedarme solo. Cuando se fue, subí a mi cuarto, me quité el traje azul marino, lo colgué cuidadosamente en el closet. Probablemente nunca lo volvería a usar. Siempre me recordaría este día, esta humillación. Me puse mi pijama, me acosté en la cama y me quedé mirando el techo, pensando, sintiendo, decidiendo. No dormí esa noche. Me quedé despierto mirando el techo, escuchando el silencio de la casa, sintiendo cómo algo dentro de mí se estaba transformando. No era enojo, no era odio, era algo más profundo, más definitivo. Era claridad. Por primera vez en años vi las cosas como realmente eran, no como yo quería que fueran, no como me había convencido de que eran, sino como eran en realidad. Mi hijo no me amaba, o si me amaba, era un amor tan pequeño, tan insignificante, que no cambiaba nada. Era el tipo de amor que sientes por obligación, por costumbre, para no quedar como el mal hijo. Pero no era el tipo de amor que mueve acciones, que genera tiempo, que construye presencia. Y yo había pasado años rogando por ese amor, justificándolo, esperándolo, creyendo que un día cambiaría, que un día despertaría y se daría cuenta de que me tenía, que un día me valoraría. Pero ese día nunca iba a llegar, porque Miguel no quería que llegara, porque para él las cosas estaban perfectas así. Un padre que siempre decía que sí, que nunca se quejaba, que siempre estaba disponible, que guardaba sus cosas, que prestaba dinero, que cocinaba cuando le pedía, que aceptaba las migajas que le daba. ¿Para qué cambiar algo que le funcionaba tan bien? Me levanté de la cama cuando empezó a amanecer. No tenía sentido seguir acostado. Bajé a la cocina, preparé café, me senté en la mesa y tomé una decisión. No iba a llorar más, no iba a rogar más, no iba a esperar más, no iba a ser ese padre patético que acepta cualquier cosa con tal de mantener una relación con el hijo. Si Miguel quería tratarme como si no importara, perfecto, pero no se lo iba a hacer fácil. Terminé mi café, subí a mi cuarto, abrí mi computadora. Hacía meses que no la usaba. La encendí y esperé a que cargara. Entré a mi cuenta del banco, miré los números en la pantalla y empecé a hacer cambios. Tenía 3 cuentas, una de ahorro, una de cheques y una cuenta mancomunada con Miguel que habíamos abierto hace años cuando mi esposa murió. Era para emergencias, habíamos dicho, para que él tuviera acceso a dinero si yo necesitaba algo, si me pasaba algo. Pero con los años, esa cuenta se había convertido en el banco personal de Miguel. Él sacaba dinero cuando quería, sin avisar, sin pedir permiso, porque técnicamente también era su cuenta. Y yo nunca dije nada, nunca revisé, nunca me quejé. Hasta ahora. Revisé los movimientos de los últimos 6 meses. Retiros de 8.500 pesos, de 13.600 pesos, de 17.000 pesos. Nunca cantidades grandes, pero constantes, frecuentes. Y yo nunca había preguntado para qué, nunca había cuestionado. Sumé todo. Miguel había sacado exactamente 665.000 pesos de esa cuenta. Dinero que yo había puesto ahí. Dinero de mi pensión. Dinero de la venta de algunas cosas de su madre. Mi dinero. Cerré esa cuenta.
Transferí todo lo que quedaba a mi cuenta personal, la que solo yo controlaba, la que Miguel ni siquiera sabía que existía. Eran casi 1.360.000 pesos. Mis ahorros, mi seguridad, mi futuro. Llamé al banco cuando abrió a las 9 de la mañana. «Buenos días, habla Juan Ramírez. Necesito cerrar una cuenta mancomunada». «Claro, don Juan. ¿Tiene el número de cuenta?» Se lo di. La mujer del otro lado revisó. «Veo que es una cuenta mancomunada con Miguel Ramírez. ¿Él está de acuerdo en cerrar la cuenta?» «El dinero es mío. Yo abrí esa cuenta. Yo la mantuve y quiero cerrarla hoy». «Entiendo, señor. Solo necesita venir a la sucursal para firmar unos papeles. ¿Puede venir hoy?» «Estaré ahí en 1 hora». «Perfecto. Lo espero». Colgué, me vestí. Ropa sencilla, pantalón, camisa, zapatos cómodos. Nada especial. No me estaba vistiendo para nadie. No me estaba preparando para nada. Solo estaba haciendo lo que tenía que hacer. Llegué al banco. La ejecutiva me atendió. Era una mujer joven, tal vez de 30 años, eficiente, profesional. «Don Juan, veo aquí que quiere cerrar la cuenta mancomunada. ¿Puedo preguntar el motivo?» «Ya no la necesito». «Entiendo. ¿Y el otro titular está enterado?» «No, y no necesita estarlo. Es mi dinero. Él solo tenía acceso porque yo se lo di, pero ya no quiero que lo tenga». La mujer asintió. No hizo más preguntas. Imprimió los papeles, me los pasó. Los firmé. 5 minutos después, la cuenta estaba cerrada. «También quiero hacer otro cambio. Tengo una tarjeta de crédito adicional a nombre de mi hijo. Quiero cancelarla». La ejecutiva tecleó en la computadora. «Sí, aquí está. Es una tarjeta adicional de su cuenta principal. ¿Está seguro de que quiere cancelarla?» «Completamente seguro». «Muy bien. La cancelo de inmediato. La tarjeta dejará de funcionar en los próximos minutos». «Perfecto. ¿Algo más en que pueda ayudarlo, don Juan?» «Sí. Quiero cambiar las contraseñas de todas mis cuentas y quiero activar notificaciones para cualquier movimiento, cualquier cargo, cualquier cosa que pase en mis cuentas. Quiero saberlo de inmediato». «Sin problema. Le ayudo con eso ahora». Pasamos los siguientes 20 minutos configurando todo. Nuevas contraseñas, notificaciones, alertas, seguridad. Cuando terminamos, mis cuentas eran completamente mías, solo mías. Nadie más tenía acceso, nadie más podía tocarlas. Salí del banco sintiéndome diferente, más ligero, más fuerte. Había recuperado algo. No sabía exactamente qué, pero algo dentro de mí se había restaurado. Regresé a casa, almorcé solo como siempre, pero ya no me parecía lo mismo. Ya no me parecía triste, me parecía una decisión. Algo que yo elegí, no algo que me impusieron. En la tarde empecé a sacar de mi cochera todas esas cajas que Miguel había dejado. Todas esas cosas que ya no quería en su casa, pero que yo tenía que guardar. Empecé a sacarlas una por una, las puse en la entrada. Abrí algunas, libros viejos que nunca leería, ropa que ya no le quedaba, trabajos de la universidad, trofeos de deportes que practicó de niño, cosas sin valor real, pero que ocupaban mi espacio, mi cochera, mi vida. Las dejé ahí en la entrada. Si las quería, podía venir por ellas. Si no, yo encontraría quien se las llevara, pero ya no estarían en mi casa. Don Esteban salió y me vio trabajando. «Don Juan, ¿qué está haciendo?» «Limpiando, don Esteban, sacando cosas que ya no necesito». Entendió de inmediato. No estábamos hablando solo de las cajas. «¿Necesita ayuda?» «No, gracias. Necesito hacer esto solo». Asintió, regresó a su casa, pero se quedó afuera barriendo su entrada, arreglando sus plantas. Pero en realidad estaba ahí, acompañándome sin invadir, siendo esa presencia silenciosa que a veces es todo lo que necesitas. Terminé de sacar todas las cajas.
Mi cochera estaba vacía, limpia, con espacio. Respiré profundo. El aire olía diferente. Olía a libertad. Entré a la casa, me senté en la sala y esperé. No sabía qué estaba esperando, pero sabía que algo iba a pasar. Cuando haces cambios así, cuando tomas decisiones así, el universo responde. La gente responde. Y Miguel iba a responder muy pronto. El domingo pasó sin noticias de él, como era de esperarse. Probablemente todavía estaba disfrutando su cena perfecta con su suegro perfecto. Probablemente ni siquiera pensó en mí, en cómo me había quedado, en cómo me había sentido. El lunes por la mañana vinieron los plomeros a arreglar mi tubería, como Miguel había dicho. Hicieron el trabajo. Pagué. Se fueron. Todo muy profesional, todo muy distante, como si ese gesto de arreglar mi baño pudiera compensar lo que había hecho. El lunes por la tarde recibí un mensaje de Sofía. Suegrito, gracias por guardar las cajas. Cuando podamos pasamos a recogerlas. No contesté. Las cajas estaban afuera. Si las querían podían venir. Si no, alguien más se las llevaría. Ya no era mi problema. El martes pasó igual. Sin noticias, sin llamadas, como si nada hubiera pasado, como si todo siguiera normal. Y tal vez para ellos sí seguía normal, porque para ellos yo siempre estaba ahí, disponible, esperando, aceptando. Pero el miércoles todo cambió. El miércoles por la noche, mi teléfono empezó a sonar y no paraba. Llamada tras llamada tras llamada, todas del mismo número. Miguel. No contesté las primeras 3 llamadas. Lo dejé sonar. Lo dejé ir al buzón. Quería que sintiera lo que era no ser escuchado, no ser contestado, no importar. Pero las llamadas continuaron. Miércoles, jueves, viernes. Con cada llamada el intervalo entre una y otra se hacía más corto, más desesperado. Finalmente, en la 7ª llamada contesté. No porque me diera lástima, no porque quisiera ayudar, sino porque quería escuchar qué era tan urgente, qué era tan importante, para que llamara 7 veces seguidas, cuando normalmente ni siquiera llamaba una vez a la semana. Bueno, papá, gracias a Dios. ¿Por qué no contestabas? La voz sonaba diferente, ansiosa, nerviosa, alterada. Nada del tono calmado y desinteresado que siempre usaba conmigo. Estaba ocupado. ¿Qué pasó? Papá, tengo un problema muy grande. Necesito tu ayuda urgentemente. Ahí estaba la palabra mágica. Ayuda. Siempre que me llamaba era por eso. Para pedir, para necesitar, para usar. ¿Qué problema, Miguel? Me bloquearon mi tarjeta, la del banco, y también cerraron una cuenta y no sé por qué. Intenté sacar dinero y no pude. Intenté usar la tarjeta de crédito y está cancelada. No entiendo qué pasó. Llamé al banco y me dijeron que tú cerraste todo. ¿Es cierto, papá? ¿Por qué hiciste eso? Porque el dinero es mío, Miguel. La cuenta es mía. La tarjeta es mía. Y me cansé y decidí cerrarlas. Pero, papá, necesito ese dinero. Tengo un pago que hacer esta noche. Un pago muy importante. Son 665.000 pesos y la cuenta donde los tenía ya no existe. Necesito que me transfieras ese dinero ahora. Es urgente, papá, muy urgente. 665.000 pesos. Exactamente la cantidad que había sacado de mi cuenta en los últimos 6 meses. ¡Qué coincidencia! ¿Para qué necesitas 665.000 pesos, Miguel? Es para un negocio, papá, una inversión. Tengo que pagar esta noche o pierdo la oportunidad. Por favor, papá, te lo devuelvo la próxima semana, te lo juro. Mentiras. Sabía que eran mentiras. Nunca devolvía el dinero. Nunca cumplía las promesas. Y yo siempre lo sabía, pero siempre le creía. O fingía creerle porque era más fácil, porque me permitía seguir siendo su padre, seguir siendo necesario. Pero no, ya no más. No, Miguel. Hubo silencio del otro lado de la línea, como si mis palabras no tuvieran sentido, como si hubiera hablado en otro idioma,
como si fuera imposible que yo hubiera dicho no. ¿Qué, papá? No escuché bien. ¿Dijiste que no? Sí, dije que no. No te voy a transferir 665.000 pesos, ni 85.000, ni 25.000, nada. Otro silencio más largo esta vez. Podía escuchar su respiración del otro lado, rápida, agitada, intentando procesar lo que estaba escuchando. Papá, ¿no entiendes? Es urgente. Si no pago esta noche, pierdo todo. Entonces vas a perder, pero no va a ser con mi dinero. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hijo, papá, tu único hijo. ¿Cómo me vas a negar ayuda cuando más la necesito? Ah, ahora sí era mi hijo. Ahora sí se acordaba de ese detalle. Cuando necesitaba algo, cuando quería dinero. Ahí sí era el padre y él el hijo. Pero el domingo, cuando me dejó parado en la puerta, cuando llevó a don Ricardo a cenar en el Día del Padre, ahí no había hijo ni padre, solo había indiferencia. ¿Te acuerdas del domingo, Miguel? ¿Qué? ¿Qué tiene que ver el domingo con esto? Todo tiene que ver, todo. ¿Te acuerdas cuando viniste a mi casa y me dejaste parado en la puerta mientras llevabas a don Ricardo a cenar en el Día del Padre? ¿Mi día? ¡Ay, papá! ¿Todavía con eso? Ya te expliqué. La reservación era para 3 personas. No había lugar para ti. ¿Qué querías que hiciera? Quería que me invitaras a mí, tu padre, no a tu suegro. O al menos que fueras honesto desde el principio. Que no me llamaras diciéndome que me preparara. Que no me hicieras crear ilusiones. Que no me hicieras comprar un traje nuevo pensando que finalmente mi hijo se había acordado de mí. Solo fue una cena, papá. No es para tanto. Estás exagerando. No estoy exagerando, Miguel. Y ahora entiendo. Entiendo perfectamente cómo me ves. Soy útil cuando necesitas dinero, cuando necesitas que te guarde cosas, cuando necesitas un favor. Pero cuando se trata de pasar tiempo conmigo, de valorarme, de tratarme como tu padre, ahí no existo. No es así, papá. Estás interpretando todo mal. No estoy interpretando nada mal. Estoy viendo las cosas exactamente como son. Y no voy a seguir con esto. No voy a seguir siendo tu banco personal, tu bodega, tu conveniencia. Papá, por favor, no hagas esto. Necesito ese dinero. Es en serio. Necesito. Si no pago esta noche, me van a demandar. Voy a tener problemas legales. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres ver a tu hijo con problemas? Si tienes problemas legales es porque tú los creaste, no yo. Tú tomaste decisiones. Tú hiciste compromisos. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias como un adulto. Pero eres mi padre. Se supone que los padres ayudan a los hijos siempre, sin importar qué. Sí, los padres ayudan a los hijos. Pero los hijos también cuidan a los padres. Los hijos también respetan a los padres. Los hijos también pasan tiempo con los padres. Y tú no has hecho nada de eso en años. Trabajo, papá. Tengo una vida. Tengo esposa. Tengo responsabilidades. No puedo estar contigo todo el tiempo. No te estoy pidiendo que estés conmigo todo el tiempo. Solo te estaba pidiendo una carne asada de vez en cuando. Una llamada que no fuera para pedir algo. Un cumpleaños recordado. Un día del padre conmigo. Era tan poco lo que pedía, Miguel. Y hasta eso fue demasiado para ti. Escuché voces detrás. Sofía preguntaba qué estaba pasando. Miguel tapó el teléfono, pero pude escuchar. No quiere dar el dinero. No sé qué le pasa. ¿Qué me pasa, Miguel? Lo que me pasa es que me cansé, que no voy a aceptar más, que no voy a seguir esperando migajas de atención mientras doy todo. Papá, por favor, hablemos con calma. Entiendo que estés molesto por lo del domingo. Tienes razón. Debí haberte dicho las cosas claras. Debí explicar mejor. Perdón. ¿Ya? ¿Perdón?
Pero ahora necesito tu ayuda. Luego hablamos de lo demás. No, Miguel, no te voy a ayudar. Y no es porque quiera hacerte daño. No es por venganza. Es porque necesitas aprender. Necesitas entender que la gente no está ahí solo para servirte. Que tu padre no es un recurso que usas cuando te conviene. Soy una persona, con sentimientos, con dignidad, y merezco respeto. Te respeto, papá. Claro que te respeto. No, Miguel, no me respetas. Si me respetaras no habrías hecho lo que hiciste el domingo. Si me respetaras me llamarías aunque no necesitaras nada. Si me respetaras sabrías cuál es mi color favorito, cuál es mi comida favorita, qué me gusta hacer. Pero no sabes nada de eso porque nunca preguntaste, porque nunca te importó. Se quedó callado. No tenía respuesta porque era verdad. Todo era verdad, y él lo sabía. Papá, este no es el momento para esta conversación. Necesito ese dinero ahora. ¿Me lo vas a dar o no? ¿No? Ok, perfecto. Si no me ayudas, voy a buscar otra forma. Siempre la encuentro. No te necesito, papá. Nunca te necesité realmente. Esas palabras debían haberme dolido, debían haberme roto, pero no lo hicieron, porque finalmente estaba diciendo la verdad. Finalmente estaba siendo honesto. Y la honestidad, aunque duela, es mejor que la mentira disfrazada de amor filial. Lo sé, Miguel. Sé que no me necesitas. Por eso es mejor así. Mejor que cada quien siga su camino. ¿Qué significa eso? ¿Me estás corriendo de tu vida? No te estoy corriendo. Solo te estoy diciendo que las cosas van a cambiar. No voy a estar disponible cada vez que necesites algo. No voy a decir que sí a todo. No voy a esperar llamadas que nunca llegan. Voy a vivir mi vida. Y si quieres ser parte de ella, vas a tener que hacer un esfuerzo real. No llamadas de 30 segundos. No visitas rápidas para dejar cajas. Un esfuerzo real. Estás loco, papá. Estás completamente loco. Todo esto porque no te llevé a una estúpida cena. No, Miguel. Todo esto porque me di cuenta de que pasé años rogando amor a alguien que no está dispuesto a darlo. Y me cansé. Cansado de sentirme invisible. Cansado de no importar. Cansado de ser tu última opción. ¿Sabes qué, papá? Haz lo que quieras, pero cuando necesites algo, cuando te enfermes, cuando estés solo y te des cuenta de que te equivocaste, no me llames, porque entonces yo voy a ser el que diga que no, igual que tú lo estás haciendo ahora. Está bien, Miguel. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr. Y colgué. Apagué el teléfono, lo puse en la mesa, y me quedé sentado en el silencio de mi sala. Mis manos temblaban un poco. Mi corazón latía rápido. Pero no tenía miedo. Estaba libre. Por primera vez en años había dicho lo que sentía. Había puesto límites. Había elegido mi dignidad sobre su comodidad. El teléfono empezó a vibrar de nuevo. Miguel llamando otra vez. No contesté. Llamó 3 veces más. Lo dejé sonar. Eventualmente se detuvo. Me serví un vaso de agua, me senté en el sillón y esperé lo que sabía que vendría. Porque cuando le dices que no a alguien que siempre recibió sí, no se rinden tan fácil. Regresan, intentan de otra manera, buscan ángulos diferentes. Y así fue. Media hora después recibí un mensaje de Sofía. Suegrito, por favor. Miguel está desesperado. De verdad necesita ese dinero. No sé qué pasó entre ustedes, pero por favor ayúdelo. Se lo ruego. No contesté. 5 minutos después, otro mensaje. Este más largo. Explicando que el negocio era real, que era una oportunidad única, que si no pagaban esa noche perderían todo, que por favor considerara ayudarlos, que ella misma me pagaría poco a poco si era necesario. Tampoco contesté. Los mensajes siguieron llegando. De Sofía, de Miguel, de otro teléfono. Cada uno más urgente que el anterior. Cada uno con promesas diferentes.
Te lo devolvemos en 1 semana, en 2 semanas, en 1 mes, con intereses. Lo que digas, papá. Apagué mi teléfono por completo. No quería seguir leyendo. No quería que me hicieran dudar, porque sabía que si seguía leyendo, si seguía escuchando, tal vez mi viejo hábito de ceder regresaría. Y no podía permitirlo. No ahora. No después de haber llegado tan lejos. Me fui a dormir temprano esa noche. Y dormí. Realmente dormí. Mejor de lo que había dormido en meses, porque no estaba esperando una llamada. No estaba revisando mi teléfono. No estaba pensando qué más podía hacer para ganarme el amor de mi hijo. Simplemente dormí. En paz, en silencio. Solo, pero no solitario. Porque finalmente me tenía a mí mismo. Y eso era suficiente. Desperté el jueves por la mañana sintiéndome extraño. No mal, solo diferente. Como si hubiera cruzado una puerta y ya no pudiera regresar. Y no quería regresar. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me daba miedo. Me daba curiosidad. Prendí el teléfono. 32 llamadas perdidas. 18 mensajes. Todos de Miguel y Sofía. No los leí. Los borré todos. Bloqueé sus números. Si querían hablar conmigo tendrían que venir en persona. Tendrían que hacer el esfuerzo. Desayuné con calma. Café, pan tostado, fruta. Me senté en mi mesa y disfruté cada bocado. No tenía prisa. No tenía que estar pendiente del teléfono. No tenía que estar disponible para nadie más que para mí. A las 10 de la mañana escuché un carro estacionarse afuera. Miré por la ventana. Era Miguel. Venía solo. Su cara se veía cansada, ojos rojos, como si no hubiera dormido. Se bajó del carro y caminó hacia mi puerta. Tocó el timbre 1 vez, 2 veces, 3 veces. No abrí de inmediato. Me tomé mi tiempo. Terminé mi café. Me limpié la boca. Me arreglé el cabello. Y entonces, solo entonces, fui a la puerta. Abrí. Miguel estaba ahí parado, con una expresión que nunca había visto. No era enojo. No era frustración. Era algo más cercano al pánico, a la desesperación real. Papá, gracias a Dios. Pensé que no ibas a abrir. Bloqueaste mi teléfono. Sí, lo hice. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo todo esto? Ya te lo dije ayer, Miguel. Las cosas cambiaron. Yo cambié. Papá, por favor, dejemos todo esto para después. Ahora necesito que me escuches. Necesito ese dinero. De verdad lo necesito. No es mentira. No es invento. Tengo un problema serio. ¿Qué tan serio? Miguel respiró hondo. Se pasó las manos por la cara. Se veía derrotado, vulnerable. Por primera vez en años se veía como un hijo que necesita a su padre, no como alguien que solo usa a su padre. Invertí dinero en un negocio con unos socios. Les di 1.275.000 pesos. Me prometieron que en 3 meses duplicaría la inversión. Pero algo salió mal. El negocio no funcionó. Y ahora me están pidiendo que meta otros 675.000 pesos más para salvar lo que queda. Si no lo hago, pierdo todo. El 1.275.000 que ya metí, más mi reputación. Me pueden demandar, papá. Me pueden quitar todo. Y Sofía está furiosa. Usé ahorros que teníamos para la casa. Dinero que era de los dos. Y ahora no sé cómo resolver. ¿Y Sofía sabe esto? Sí, está furiosa. Usé los ahorros para la casa sin decirle. Y ahora todo está en riesgo. Y pensaste que yo te iba a sacar del problema, como siempre. Es que siempre me has ayudado, papá. Siempre has estado ahí cuando te he necesitado. Sí, Miguel, siempre he estado ahí cuando me has necesitado. Pero, ¿dónde has estado tú cuando yo te he necesitado? ¿Dónde estabas en mi cumpleaños? ¿Dónde estabas en Navidad? ¿Dónde estabas el domingo cuando me dejaste parado en la puerta? No pudo mirarme a los ojos. Su mirada bajó al suelo como un niño regañado. Pero ya no era un niño.
Era un hombre de 40 años que estaba enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Lo siento, papá. De verdad lo siento. Sé que fui un mal hijo. Sé que no te di el tiempo que mereces. Sé que fui egoísta. Pero te juro que voy a cambiar. Si me ayudas con esto, todo va a ser diferente. Te voy a visitar más. Vamos a hacer cosas juntos. Te lo prometo, papá. Promesas. Siempre promesas. Las mismas palabras que había escuchado antes, después de cada olvido, después de cada decepción. Promesas que duraban hasta que conseguía lo que quería. Y después todo regresaba a lo mismo. ¿Sabes cuántas veces me has prometido esto, Miguel? ¿Cuántas veces me has dicho que ibas a cambiar? Esta vez es diferente, papá. Te lo juro. No, no es diferente. Y no te voy a dar el dinero. Su expresión cambió. La vulnerabilidad desapareció. En su lugar vino algo más familiar. Frustración, enojo, resentimiento. ¿Por qué eres tan terco? Es mi vida la que está en juego, mi futuro, mi familia. ¿No te importa eso? Claro que me importa. Eres mi hijo. Siempre me vas a importar. Pero importar no significa rescatarte de tus errores. No significa ser tu solución cada vez que tomas malas decisiones. Entonces, ¿qué? ¿Vas a dejarme caer? ¿Vas a dejar que pierda todo? No te estoy dejando caer. Tú te pusiste en esta situación. Tú invertiste dinero que no tenías. Tú hiciste promesas que no podías cumplir. Y ahora tienes que buscar la salida, pero no con mi dinero. No tengo otra opción, papá. Si tú no me ayudas, no sé qué voy a hacer. ¿Es eso lo que quieres? ¿Verme destruido? Quiero verte aprender. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que crezcas, Miguel, porque todavía te comportas como un niño que espera que su padre resuelva todo. No te estoy pidiendo que resuelvas todo. Solo te pido un préstamo. Te lo devuelvo con intereses si quieres. No quiero tus intereses. No quiero tu dinero. Lo que quiero es que me valores, que me respetes, que me trates como tu padre, no como tu banco. Miguel se quedó callado, respirando rápido, intentando controlar su temperamento. Podía ver cómo su mente trabajaba, buscando otro ángulo, otra forma de convencerme. ¿Y si te doy garantías? ¿Y si te firmo un documento? ¿Y si te dejo algo como colateral? Mi carro. Te puedo dejar mi carro como garantía de que te voy a pagar. No quiero tu carro, Miguel. Entonces, ¿qué quieres? Dime qué quieres y te lo doy, pero ayúdame con esto. Lo miré directo a los ojos. A ese hombre que había salido de mi esposa, que había crecido en mi casa, que había sido el centro de mi mundo durante tantos años. Y sentí algo que nunca había sentido antes. Distancia. Una distancia sana, necesaria. Quiero que te vayas, Miguel. Quiero que pienses muy bien en todo esto. En quién quieres ser, en qué tipo de hijo quieres ser. Y cuando tengas una respuesta real, no solo palabras bonitas porque necesitas algo, entonces podemos hablar. ¿Me estás corriendo? No te estoy corriendo. Te estoy dando espacio para que crezcas, para que resuelvas esto como el adulto que eres. Miguel dio un paso atrás. Su expresión era de incredulidad, como si no pudiera procesar que su padre que siempre decía que sí, que siempre estaba ahí, le estaba diciendo que no. Está bien, papá. Perfecto. Si así quieres que sean las cosas, así van a ser. No te voy a pedir nada nunca más. Y espero que cuando tú necesites algo, te acuerdes de este día. Acuérdate de cómo me dejaste solo cuando más te necesitaba. No te dejé solo, Miguel. Te estoy dejando crecer. Hay una diferencia. Se dio la vuelta y caminó hacia su carro. Se subió, arrancó el motor y se fue sin mirar atrás, sin despedirse.
Simplemente se fue. Cerré la puerta, me apoyé en ella y respiré profundo, largo, liberador. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. Mi teléfono no sonaba, no había mensajes, no había llamadas. Era como si Miguel hubiera decidido cumplir su palabra de no buscarme más. Y estaba bien, era más que bien. Porque por primera vez en años no estaba esperando, no estaba pendiente, no estaba ansioso de escuchar de él. Empecé a llenar mi tiempo con otras cosas. Fui a un grupo de lectura en la biblioteca. Conocí a otros hombres de mi edad, hombres interesantes con sus propias historias, con vidas más allá de los hijos. Me inscribí en clases de golf, algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo, porque siempre estaba esperando. Esperando que Miguel necesitara algo, esperando ser útil. Don Esteban y yo empezamos a salir a caminar por las tardes. Platicábamos, nos reíamos, nos contábamos nuestras vidas. Y me di cuenta de que había estado tan enfocado en ser padre que había olvidado ser Juan. La persona, el hombre, el ser humano completo, más allá del rol. Pasó una semana, luego 2. El silencio de Miguel continuaba, y yo seguía bien. Seguía vivo. Seguía descubriendo quién era sin él, quién podía ser cuando ya no estaba definido solo por ser su papá. Pero entonces, una tarde, 2 semanas y media después de nuestra última conversación, escuché el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba de nuevo. Pero se veía diferente. No venía con esa desesperación del día anterior. No venía con demandas. Venía con algo más, como humildad, como vergüenza real. «Hola, papá. Hola, Miguel. ¿Puedo pasar?» Dudé un momento, pero algo en su expresión me hizo hacerme a un lado. Entró, se sentó en la sala. Me senté frente a él, esperando. Miguel no habló de inmediato. Se quedó sentado mirando sus manos, como buscando las palabras correctas, como si por primera vez en su vida no supiera qué decir. Finalmente levantó la vista. «No vine a pedir dinero, papá. Vine a decirte que tenías razón, en todo». Me quedé callado, esperando, porque había aprendido que las palabras sin acciones no significaban nada, y necesitaba ver qué más tenía que decir. Perdí el dinero, los 1.275.000 pesos que invertí. Todo. Los socios desaparecieron. Era una estafa, papá. Una estafa bien hecha. Y me sentí como un idiota. Sofía casi me deja. Todavía no sé si vamos a seguir juntos. Tengo deudas. Tengo un desastre enorme en mi vida. Lo siento, Miguel. Y durante estas 2 semanas, mientras intentaba arreglar todo ese desastre, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que siempre que tenía un problema corría contigo. Siempre esperaba que tú lo resolvieras. Y nunca me pregunté qué necesitabas tú. Nunca pregunté cómo estabas, si estabas solo, si estabas triste, si necesitabas algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales, no lágrimas de manipulación. No lágrimas para conseguir algo. Lágrimas de arrepentimiento verdadero. Fui un hijo terrible, papá. No solo estas últimas semanas, estos últimos años. Desde que murió mamá, te dejé solo, te hice invisible, te traté como si no importaras. Y lo peor es que lo sabía. Sabía que estaba mal, pero era más fácil ignorarlo. Era más fácil enfocarme en mi vida y olvidarme de ti. No dije nada, solo escuché, porque eso era lo que había estado esperando. No dinero, no regalos, no promesas vacías, solo honestidad. Solo que alguien viera lo que había estado sintiendo todo este tiempo. El domingo del Día del Padre, cuando te vi parado en la puerta con tu traje nuevo, con tus ojos llenos de ilusión, supe que estaba haciendo algo horrible. Pero lo hice de todos modos, porque don Ricardo había insistido,
porque Sofía me lo pidió, porque era más fácil decepcionarte a ti que enfrentarlos a ellos. Y eso no tiene perdón, papá, no tiene justificación. Las lágrimas corrían por su cara ahora, y yo sentí algo moverse dentro de mi pecho. No era perdón inmediato, no era olvidar todo, pero era algo. Era una grieta en la pared que había construido, una pequeña grieta de esperanza. No espero que me perdones, papá. No ahora, tal vez nunca. Pero necesitaba que supieras que entiendo. Entiendo lo que hice. Entiendo el dolor que causé. Y voy a cambiar. No porque necesite algo de ti, no porque quiera tu dinero, sino porque necesito ser un mejor hombre, un mejor hijo, una mejor persona. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y sacó algo de su bolsillo. Era un sobre. Esto es para ti, no es dinero, no es un regalo, es algo diferente. Lo abrí. Dentro había una carta manuscrita, con su letra, página tras página. Leí las primeras líneas. Era una disculpa real, detallada, específica. Mencionaba cada cumpleaños olvidado, cada llamada no devuelta, cada promesa rota. Todo estaba ahí, reconocido, aceptado. Y al final de la carta había algo más, un compromiso, no solo palabras, un plan, una promesa con fechas específicas, comida cada domingo, llamada cada miércoles, celebraciones juntos, tiempo real, esfuerzo real. Sé que esto no compensa lo que hice, papá. Sé que va a tomar tiempo, pero quiero intentar. Si tú me dejas, si todavía quieres que sea parte de tu vida. Lo miré. A ese hombre que era mi hijo, que siempre sería mi hijo. Y tomé una decisión, no basada en la esperanza, no basada en la ilusión, sino basada en lo que acababa de escuchar, en lo que acababa de ver, en esta pequeña y significativa muestra de cambio real. Te voy a dar una oportunidad, Miguel. Una. Pero las cosas van a ser diferentes. Yo voy a ser diferente. No voy a ser el papá que acepta cualquier cosa. No voy a esperar migajas. Si quieres estar en mi vida, vas a tener que hacer el esfuerzo real, no solo cuando te convenga. Lo voy a hacer, papá, lo prometo, y esta vez voy a cumplir. Ya veremos. Los meses siguientes fueron diferentes, no perfectos. Hubo resbalones. Hubo momentos en que Miguel olvidó, pero cuando lo hacía, yo se lo recordaba, y él se disculpaba, e intentaba de nuevo. Poco a poco empezamos a construir algo nuevo, no la relación que teníamos antes, esa estaba rota para siempre, pero algo diferente, algo más honesto, más real, más equilibrado. Miguel vino a mis clases de golf, se sentó conmigo y jugó horriblemente, pero lo intentó. Y eso importaba. Me llamaba los miércoles, como prometió. A veces la llamada era corta, 5 minutos, pero llamaba. Y preguntaba cómo estaba. Y escuchaba la respuesta. Los domingos comíamos juntos. A veces en mi casa, a veces en la suya, a veces en un restaurante. Y Sofía empezó a tratarme diferente también, con más respeto, con más atención. Nunca le di los 665.000 pesos. Y nunca me lo volvió a pedir. Aprendió a resolver sus problemas, a vivir dentro de sus posibilidades, a ser responsable. Y yo aprendí algo también. Aprendí que está bien poner límites, que está bien decir que no, que está bien exigir respeto, que el amor de un padre no significa sacrificarse hasta desaparecer. Significa amarse lo suficiente para enseñarle a tus hijos a amarte también. Un año después del Día del Padre que cambió todo, Miguel llegó a mi casa temprano por la mañana. Traía flores, un regalo envuelto y una reservación para 2, para él y para mí, en Quintonil. «Papá, ¿me permites llevarte a cenar hoy? Para compensar el año pasado, para comenzar una nueva tradición». Y fuimos. Nos sentamos en esa mesa
que debió haber sido mía desde el principio. Comimos, platicamos, nos reímos incluso. Y por primera vez en años me sentí visto. No solo porque tenía un hijo que finalmente me veía, sino porque yo, finalmente, me había visto a mí mismo. El teléfono siguió sonando ocasionalmente. Miguel siguió llamándome. Pero ahora era diferente. Ahora llamaba porque quería, no porque necesitaba. Y yo ya no esperaba, ya no rogaba, ya no me conformaba con migajas, porque había aprendido la lección más importante. El amor propio no es egoísmo, es la base de todo amor verdadero. Y cuando finalmente te amas a ti mismo, enseñas a otros a amarte también.